De nuevo y bienvenidos a nuestra clase de la semana 7 de nuestro curso de cálculo, de álgebra lineal. Entonces, aquí dice que vamos a estudiar, obviamente, ecuaciones lineales, pero lo que vamos a hacer es aplicaciones de ecuaciones lineales. Recordemos, este es el miércoles 19 de febrero, perdón, febrero, 19 de febrero. Y el perfil de la clase. ¿Cuál es el perfil de la clase? Muy importante. Siempre tenemos los objetivos. El algoritmo es el procedimiento que vamos a aplicar nosotros para resolver problemas de aplicación. Ok. El resumen que lo vamos a conectar con la parte de los objetivos y la bibliografía que no cambia porque obviamente es la misma bibliografía. Creo que, no sé, vamos a revisar, creo que incluye el libro de Mareschek. Aunque está en inglés, obviamente vean los ejercicios o los ejemplos, ¿ok? No lo está incluido acá, así está incluido acá, ¿ok? Es bueno siempre tener un libro de texto, porque es bueno saber que tener una referencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Estudiar aplicaciones de las funciones lineales. Entonces, vamos acá y vamos a ver cuál es el procedimiento. Los pasos para resolver una aplicación de una función lineal es lo siguiente. Salud. Entonces vamos a definir las variables que representarán a X y a Y. X pues normalmente nosotros la tenemos como variable independiente, ¿ok? Y Y como variable dependiente. ¿En qué aspecto? Nuestra Y es igual a f de X, donde esa f es una función lineal. Y si hablamos de función lineal, tendríamos que decir que esto es f de X igual a mx más b. ¿Sí o no? ¿Dónde m es quién? La pendiente. ¿Y b quién es? El corte con el eje Y, correcto. No lo escribimos acá, pero lo escribimos, la próxima escribo más aquí, pero no quiero, ya que no lo escribí, bueno. Después tenemos que identificamos los puntos. Los puntos, cuando dice los puntos, son el enunciado del problema, nos da algún punto y esos puntos nos dan información sobre la gráfica de la recta, ¿ok? Después calculamos la pendiente, porque obviamente vamos a dar, cuando se dice los, es plural, eso significa que por lo menos tenemos que tener dos puntos y teniendo dos puntos encontramos la pendiente, ¿ok? Después calculamos el corte con el eje Y, que es el valor de esa constante B que le estamos poniendo ese nombre, ¿sí o no? Y entonces hallamos la función lineal. Normalmente nos apoyamos también con una gráfica. Les voy a mostrar cómo hice las gráficas utilizando el sistema de álgebra computacional Maxima, porque en GeoGebra no se ve tan bien, entonces Maxima les va a ayudar un poco más. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, entonces vamos al grano con respecto a esto, que es el siguiente ejemplo. Dice así: una parte de una maquinaria agrícola, cuando se habla de una parte, es una refacción o un repuesto de una pieza de una maquinaria agrícola. Imagínense que ustedes tienen un tractor y una pieza del tractor, no el tractor completo, una pieza del tractor es la que estamos hablando en este caso. Tiene un valor B. El valor B, obviamente, es B mayúscula. Después van a ver por qué estoy tomando B mayúscula. Tiene un valor inicial de 40.000 lempiras. ¿Ok? Se deprecia sobre su tiempo T. Se deprecia es que a medida que va pasando el tiempo, el precio de la pieza vale cada vez menos. Tan simple como eso. Ejemplo, imagínense que usted compra un carro hoy y al otro día ya no vale lo mismo, ya vale menos. Eso tiene un factor de depreciación. Y obviamente si van pasando los años, cada vez vale más, vale menos. A menos que pase mucho tiempo, ya sea un carro, digamos, de colección, entonces empieza a valer más, esa es otra cosa. ¿Ok? Ok, entonces dice así, y su vida útil es de 10 años. ¿Qué significa eso, su vida útil es de 10 años? Que a los 10 años hay que cambiarla porque ya no sirve. ¿Ok? Ya no se puede usar más. Imagínense que sea una llanta que dure 10 años, ya eso ya no sirve, ya. O sea, hay que cambiarla. Ok, entonces dice así,
Al final de los 10 años, el equipo tiene un valor el equipo, o sea, la pieza tiene, o la parte de esa maquinaria agrícola, tiene un valor de 200 lempiras. Entonces dice, suponiendo que se deprecia linealmente, vamos a hallar primero el valor depreciado por año, después el modelo que relaciona el valor depreciado B con la función en función del tiempo, y después cuánto costará este artículo después de un año, 2 años, y el tiempo que costará, el tiempo que tiene que transcurrir para que él cueste 28.060 lempiras. Vamos a graficar y vamos a comprobar. Entonces, primero que todo, lo que tenemos que tomar en cuenta, aquí sí voy a escribir acá para que quede en la grabación, es lo siguiente. Dice, una parte de una maquinaria agrícola con valor B tiene un valor inicial de 40.000 lempiras, se deprecia según su tiempo T. Entonces, en este caso T, el tiempo, es nuestra variable independiente. ¿Ok? Vamos a llamarlo X, eso no importa. T, en este caso que estamos hablando de tiempo, es la variable independiente. ¿Ok? Después dice que, o volvemos atrás un poquito y dice, con un valor B. B es el valor, ese valor depende del tiempo, significa, eso es lo que estoy escribiendo acá con 2 puntos igual que estoy definiendo. El valor B va a depender del tiempo y eso es lo que nosotros, lo que corresponde con Y igual a B de T, es lo que corresponde entonces a la variable dependiente. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el valor depende del tiempo, o sea, el valor de la pieza depende del tiempo que transcurra. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué usamos la letra T? Bueno, por tiempo, todos los problemas de este tipo que tienen que ver con años, días, meses, etcétera, se empieza con tiempo cero y la variable que normalmente se usa es la variable T, que precisamente para relacionarla con tiempo. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Hallar esa función lineal. B de T, ¿quién es? ¿Ok? Según los datos que tenemos ahí. ¿Está claro? Entonces, muy importante leer el problema. Si usted no lo entiende, léalo 1, 2, 3, 4 veces para que empiece a identificar los objetos que aparecen. Entonces, escuchen ahí. Dice, tiene un valor inicial de 40.000 lempiras. ¿Qué significa eso? Que cuando yo compro la pieza, ¿ok? Vale 40.000. Pero si yo quiero relacionar eso con algo de matemáticas, ¿cómo lo relaciono? B igual a 40.000. No, sí, pero B de quién, porque ese B depende de tiempo. ¿Qué tiempo es ese? Cero, correcto. A tiempo cero, el precio de la pieza es 40.000. Y si yo estoy hablando de eso a tiempo cero, el valor de la pieza es 40.000, ¿qué punto estamos hablando? Cero, 40.000, correcto. Después dice que al final de los 10 años tiene un valor de 200 lempiras. ¿Qué punto podemos relacionar ahí? 10, 200. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente lámina donde tenemos toda esa información. Pero ya leyendo tenemos que analizar. ¿Ok? Entonces fíjense, vamos a tomar X igual a T, que es tiempo, la variable independiente. Entonces, B, dependiente del tiempo, lo escribimos así, es precisamente la variable dependiente, es decir, que Y es igual a B de T. Después le agrego esto de que es la variable independiente, ¿ok? Dependiente. Entonces tenemos 2 puntos dados. Uno, que a tiempo cero el precio o el valor de la pieza es 40.000 y otro que a los 10 años, o sea que el tiempo en este caso está medido en años. Entonces vale 200 lempiras el valor de la pieza. ¿Está claro? Entonces, uno de esos 2 puntos en este caso particular es el intersecto en Y. ¿Sí o no? ¿Quién? ¿El primero o el segundo? El primero.
Y si ese es el primer punto es el intersecto en Y, entonces eso nos da información de algo. ¿Cuál es la información que nos da? La constante, que es el qué, el corte con el eje Y, correcto. ¿Y cuánto vale esa constante? 40.000. Es decir, que B es 40.000, que lo tenemos aquí abajo. ¿Sí o no? ¿Está claro? Ok. Vamos a continuar y vamos a, entonces, siguiendo el procedimiento en orden. Vamos a calcular la pendiente. Entonces es delta B sobre delta T. Entonces es 200 lempiras menos 40.000 lempiras sobre 10 años menos 0 años, que es cuando se compra la pieza. Entonces eso nos da menos 39.800 lempiras entre 10 años. O sea que esto nos da menos 3.980 lempiras. Se dice normalmente por años, pero no es por, es entre años. ¿Ok? Ya, déjame abrir aquí porque, para que no... Ajá. Ahora podemos volver a encender allá. ¿Sí o no? ¿Podemos otra vez? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Se puede? ¿Sí? Ok, vamos entonces. Ok. Ajá, entonces, volviendo acá. Aunque la gente diga lempiras por año, normalmente es lempiras sobre años, porque obviamente tenemos una fracción de esas unidades. Entonces, ¿cuál es el significado de ese valor? Entonces, que por cada año la maquinaria o la pieza de la maquinaria pierde un precio de 3.980 lempiras. ¿Está claro? Cuidado con esto porque hay un problema por ahí que puede ser confuso. Entonces yo voy a ir con más cuidado. Ok, entonces, obtuvimos B, que es el corte con el eje Y, que es 40.000, ¿qué? 40.000 lempiras. ¿Qué significa este valor en el problema? Que el valor inicial de la parte de la maquinaria agrícola es 40.000 lempiras, ¿sí o no? Teniendo que la pendiente es menos 3.980 y el valor del corte con el eje Y es 40.000, entonces ¿cuál es la función lineal que tenemos nosotros? B de T, valor dependiente del tiempo en años, igual a ¿quién? A menos 3.980 T, que es nuestra variable independiente, más 40.000. Y ese es el modelo lineal que describe la situación que tenemos. ¿Está claro? Vamos a ilustrar con una gráfica. ¿Cómo es la gráfica? Miren la gráfica. La gráfica, entonces, el eje X, empezamos midiendo tiempo cero en adelante, hasta 10 años, está medido en años, y el eje X, el eje Y, perdón, está medido en lempiras, desde 0 lempiras, 5.000, 10.000, 15.000, etcétera, hasta que llega a 40.000. ¿Está claro? Ok, vamos a ver cómo hice yo esa gráfica con Maxima. Entonces vamos a ver. Me salgo de acá. Tenemos Maxima aquí. ¿Dónde lo tenemos acá? Aquí está. ¿Ok? No me acuerdo. Él se abre acá. Le damos aquí a aceptar y vamos aquí donde dice tramado. Si tenemos el Maxima en inglés, en algo particular, porque ustedes lo tienen ya instalado en español, entonces obviamente van a tramado, pero en inglés sería plot, o sea, como decir dibujar, ¿ok? Entonces él dice tramado. Una mala traducción del español, pero bueno. Vamos acá, le digo tramado 2D, o sea, dos dimensiones, y entonces él me pone acá este símbolo como que si estoy arrastrando algo, pero si no estoy arrastrando a nada, lo quito. Lo quito, ¿ok? Escribo cuál es la función. Recordemos, es menos 3.980, ¿sí o no? En Maxima, a diferencia de GeoGebra, necesitamos el signo de multiplicación. Vamos a multiplicar acá. Entonces, el signo de multiplicación es asterisco, ¿ok? Entonces, estamos usando variable independiente t. Entonces, escribo t y después le sumo los 40.000. 1,
2, 3, 4. ¿Sí o no? Y ahora, aquí abajo me está diciendo la variable. Como mi variable independiente no es X, sino T, tengo que cambiar esa variable. Y le pongo variable T. Después él dice, de menos 5 a 5. No, a mí no me conviene de menos 5 a 5 porque yo quiero visualizarla de 0 en adelante, porque estamos midiendo el tiempo desde que compro ahí 0 años en adelante, hasta los 10. Quito acá y pongo 10 y dejo que en la parte del Y lo haga él automáticamente. Y le doy a aceptar. Y miren la gráfica. Ah, me dice que estoy cometiendo un error. ¿En dónde? Ah, ok, me equivoqué. Entonces vamos a hacer acá. Me paro en esto que está acá, me voy otra vez a tramado, y fíjese que cuando me voy a tramado 2D, él me pone lo que había señalado en azul. Entonces mi variable T, que me olvidé de colocar aquí 0, ok, y aquí 10, ¿sí o no? Y entonces le doy, y es exactamente la misma gráfica que nosotros tenemos ahí en la lámina. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes vayan viendo cada ejercicio que van haciendo, lo vayan graficando con este sistema de álgebra computacional. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, vamos a las preguntas que nos hicieron ahí. Vamos otra vez a la parte anterior. Ya tenemos, afortunadamente, la función. Entonces, teniendo la función, vamos a escribirlo otra vez, aquí arriba. Entonces, B de T, ¿quién es? Menos 3.980 T más 40.000. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver cuánto es el valor de depreciación de la pieza de la maquinaria al primer año. Entonces, evaluamos. Al evaluar, obviamente, nos queda menos 3.980 por 1 más 40.000. Eso nos da menos 3.980 más 40.000, que nos da 36.020 lempiras. ¿Ok? A los 2 años hacemos la evaluación, sustituimos donde está T, sustituimos 2, y eso nos queda menos 3.980 por 2 más 40.000. O sea, menos 7.960 más 40.000 nos queda 32.040. ¿Sí o no? Ahora vamos a la pregunta inversa. Si el precio o el valor de la pieza es 28.060 lempiras, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ese sea el valor? ¿Qué hacemos? Tomamos entonces 28.060 igual a menos 3.980 por T más 40.000 y despejamos para T. ¿Ok? A mí no me gusta decir despejamos para T, sino despejamos T. Pero ustedes tienen, lo he escuchado mucho por ahí que la gente lo dice. Despejamos T. Entonces, ¿qué hacemos? Este 40.000 que está sumando lo pasamos para el otro miembro restando y nos queda 28.060 menos 40.000 igual a menos 3.980T. Cuando hacemos la operación nos queda menos 11.940 igual a menos 3.980T. Y ese menos 3.980 que está multiplicando en el miembro derecho pasa dividiendo con todo y signo al miembro izquierdo. Entonces, obviamente los negativos se cancelan y nos queda menos 11, eran 11.940 entre 3.980, ese es el valor de T, o sea que 3 es igual a T, o T es igual a 3. ¿3 qué? ¿En qué unidades está medido el tiempo? En este caso, en años. Ahora, eso lo hubiéramos obtenido si seguimos evaluando acá, pero fíjense que lo obtuvimos de otra manera. ¿Está claro? Y eso no necesariamente tiene que ser exacto, porque puede ser que sea, los años están divididos en meses, o sea que tenemos una división ahí que nos puede dar decimal. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces observemos otra vez la gráfica. Fíjense que cuando hacemos la gráfica con máxima, él de este lado nos escribe la función que estamos utilizando.
independientemente del orden, porque aquí nos dice 40.000 menos 3.980 multiplicado por t. La multiplicación necesita el asterisco, ¿ok? Cuando ustedes van a graficar. Y fíjense que lo tomamos de 0 hasta 10. Y fíjense que aquí nos queda un poquitico por encima de 0. Ese poquito por encima de 0 es lo que corresponde a 200 lempiras. ¿Ok? No se nota, pero ustedes pueden inclusive ampliar y pueden observar esa situación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Entonces, vamos a recordar qué es lo que tenemos que hacer. Primero, identificar las variables, independiente, dependiente del problema. Después, los puntos que nos da el problema. Después, buscamos la pendiente, el corte con el eje Y y construimos la función. Una vez que construimos la función, pasamos a la gráfica de esa recta usando, puede ser máxima o GeoGebra. En GeoGebra, cuando la escala es muy grande, no se observa bien, pero aquí sí. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Ajá, este ejemplo está interesante porque dice, en las pruebas hechas en una dieta experimental para gallinas, se determinó que el precio promedio en gramos porque el peso lo tenemos por la letra W porque es weight en inglés, ¿ok? De una gallina, según las estadísticas, fue una función lineal del número de días. En este caso, estamos hablando de días. Después de que inició la dieta. Y dice que días varía entre 0 y 50. ¿Ok? O sea, están haciendo un experimento de alimentar gallinas por 50 días. ¿Alguno de ustedes ha pasado por el módulo de avícola? No. Ok, pero van a pasar. Ahí van a ver los pollos y todo ese proceso. Ok, entonces dice, supongamos que el precio promedio de una gallina al inicio de la dieta fue 40 gramos. 25 días después fue 675 gramos. O sea que aumentó más de medio kilo la gallinita. ¿Sí o no? ¿Ah? O sea que antes era un pollo, ahora es una gallina. ¿Sí o no? Ok, vamos a determinar W como una función lineal en función de los días. Nos preguntan cuánto aumenta de peso diariamente una gallina y vamos a hallar el peso de una gallina después de 10 días. Y después, ¿en cuántos días tendrá una gallina un peso de 1.310 gramos? Ok, recordemos aquí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar. Variable independiente y variable dependiente, ¿sí o no? Entonces, si ustedes observan, vamos a leer otra vez. En las pruebas hechas en una dieta experimental para gallinas, se determinó que el precio promedio en gramos W de una gallina, según las estadísticas, fue una función lineal del número de días. D. ¿Sí o no? ¿Quién es la variable independiente? El tiempo, que está medido en este caso en días y que corresponde a la letra D. Entonces vamos a escribir eso. X igual a D, que es el días, ¿ok? Es el número, perdón, número no, es variable independiente, ¿sí o no? Ok, después dice que, en la segunda línea dice que el peso en gramos, el peso promedio en gramos, W de una gallina, según las estadísticas, fue una función lineal, entonces, del número de días. Entonces, ¿quién es la variable dependiente? W. Entonces, Y igual a W, que depende de D, que es días, es la variable dependiente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos piden? Hallar W de D como una función lineal. ¿Está claro? Ok, ahora, obviamente nos hace falta ahora puntos que aparecen ahí. Entonces dice que al inicio, supongamos que el precio promedio de una gallina al inicio de la dieta es de 40 gramos.
¿Qué podemos extraer de eso que está ahí? Ah, tomamos el punto 0,40, o sea, a 0 días, cuando inicia el experimento, la gallina tiene 40 gramos. Muy importante. Entonces tenemos un punto, lo podemos llamar P1 si ustedes quieren. 0,40, ¿sí o no? 40, 0 en el número de días y 40 en el número de gramos. ¿Está claro? Y después nos dice que 25 días después su peso fue de 675 gramos. ¿Qué punto tenemos ahí? Entonces un punto P2 que corresponde a 25,675. ¿Sí o no? 25 días, 675 gramos. ¿Ok? Entonces, si vamos a graficar, en el eje X tenemos los días y en el eje Y tenemos los gramos. ¿Está claro? Ok, vamos entonces a pasar a la siguiente lámina para ilustrar eso. Fíjense, tomamos X igual a D, el tiempo en días, la variable independiente. ¿Está claro? Entonces, la función W dependiente de D es esto que está acá, dependiente. ¿Está claro? Por eso, ella se llama W, pero ella, cuando escribo esto entre paréntesis, estoy diciendo que ella depende de D, de los días. En particular, Y igual a W de D sería la gráfica de la recta, donde la W de D es la función lineal. ¿Está claro? Después consideramos los puntos dados, 0,40 y 25,675. O sea que a 0 días tenemos, la gallina tiene 40 gramos y a los 25 días tiene 675. Se está creciendo rápido la gallina, ¿verdad? ¿Quién ha tenido experiencia con gallinas aquí? ¿Han tenido experiencia o no? Sí. ¿Verdad que está creciendo como muy rápido, no? Ajá, ok. Ok, entonces, uno de esos cuales es su Y. ¿Quién es? ¿El primero o el segundo? El primero. Y de ahí podemos obtener una información. ¿Cuál es la información que obtenemos ahí? La constante B, que es el qué? El corte con el eje Y. ¿Cuál es ese corte? ¿Cuánto vale? 40. En este caso, si estamos hablando de que el eje Y está medido en gramos, entonces sería 40 gramos, ¿sí o no? Muy bien. Entonces vamos a calcular M, que es M, ¿quién es? La pendiente. Entonces, M es igual a delta W sobre delta D. Entonces tenemos acá 675 menos 40 gramos sobre 25 menos 0 días. ¿Ok? Eso nos da 635 gramos sobre 25 días, o sea, 127 sobre 5, simplificando ahí, dividiendo 25 tanto el numerador como el denominador. ¿Está claro? 25 ¿qué? Gramos sobre, gramos entre días. La gente comúnmente dice gramo por, pero esa es la cuestión del español, que la gente no usa la preposición correcta. Ok, ¿qué significado tiene esto? Que cada día una gallina gana un peso de 127 entre 5 gramos. ¿Alguien tiene calculadora? ¿Sí o no? ¿Cuánto da 127 sobre 5? 25.4 gramos. ¿No creen que es bastante? Ajá, ok. Bastante, ¿sí o no? Después obtuvimos que B vale 40. ¿Qué significa, qué significa el valor B en el problema? Que el peso inicial de la gallina es de 40 gramos, ¿sí o no? Ok, entonces observemos acá, muy importante un detalle. Entonces, ¿quién es la función W de D? 125 sobre 5, que es el valor de la pendiente, por D más 40. ¿Ok? Pero vamos a hacer una pequeña revisión aquí. Cuando estamos hablando de eso que está ahí, fíjense, los días, D entra en días, ¿sí o no? Y cuando yo multiplique G, que es la pendiente, entre días, al multiplicar aquí por días, se van a cancelar los días, ¿sí o no? Y nos va a quedar, ¿qué? Gramos. Más 40 gramos, vamos a estar en la unidad correcta. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Importante ese detallito que está ahí. Ahora, vamos a ver la gráfica. Miren cómo es la gráfica. Obviamente, yo la tomé de -3 a 3 para que ustedes observen ahí
Ok, observen ahí y fíjense que ella parte aquí de 40. Vamos a señalar acá. ¿Quién es este punto? 0,40, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa esto? Nuestra unidad abajo en el eje X es días, por lo cual esto que está acá está descartable. Lo voy a dejar así porque lo vamos a dibujar diferente. Y ahora aquí, fíjense que lo tenemos escrito aquí tenemos la gráfica, la función, y esto está escrito ahora en función de gramos. ¿Ok? Obviamente empezaríamos desde aquí. ¿Por qué? Porque tenemos de 0 gramos en adelante. Ok, vamos a hacer ese dibujo con máxima. Entonces, ahora estamos en máxima, aquí abajo. No baja, pero bueno, aquí voy a colocar. Vamos a tramado, aquí. Entonces, según lo que tiene era 127 sobre 5, ¿sí o no? Ok, voy a quitar esto, abro y cierro paréntesis de una vez. Él me lo abre y lo cierra, ¿ok? Entonces, escribe 127 y le tomamos el slash, que no lo veo aquí. No lo veo. ¿Cuál es el slash aquí en el teclado en inglés? Ya lo encontré. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Chip 7. Ok, sobre 5 y me salgo fuera y lo multiplico por ¿cuánto? ¿Quién es nuestra variable? D. ¿D por qué? Porque son días, ¿sí o no? D. Y ahora le sumo ¿quién? 40, ¿sí o no? Ok. Ahora me voy abajo y le digo, bueno, mi variable no es X, es D. Y hay que tomarla, en vez de menos 3 o menos 5 o menos algo, de 0 en adelante. Y dijimos que hasta cuántos días? 50. Vamos a poner 50 para ver qué pasa. Y le digo, ejecútame esta operación y miren la gráfica como es. ¿La observan? ¿Sí o no? Ok, entonces, ahí tienen la gráfica de esa función que está mucho mejor. La voy a cambiar y voy a poner esta. ¿Está claro? ¿Lo ven? Muy bien. Ahora, pero tenemos preguntas que nos estamos haciendo. ¿Sí o no? Ok. ¿Se dieron cuenta cómo se dibuja aquí? Esta es una alternativa para eso, pueden usarla. En el tercer trimestre, perdón, en el segundo trimestre le voy a dar una charla sobre todo esto. Ok, nada, digamos, o sea, muy de cómo vamos a usar, cómo podemos hacer aquí algunas cosas. ¿Está claro? Inclusive, aquí pueden usar mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. ¿Dónde está? Mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Tanto de números como de expresiones algebraicas. O sea, polinomios, ¿ok? ¿Está claro? Ok. Entonces, ya vimos que esta gráfica la vamos a cambiar porque esta no corresponde tanto como se lo deberíamos, porque estamos empezando una parte negativa que no se toma en cuenta. Porque cuando estamos hablando de variable que es tiempo, entonces siempre empezamos a tiempo cero. O sea, normalmente cuando se mide un experimento, tiempo cero, cero en adelante. ¿Ok? Entonces, vamos acá. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos? Ajá, todavía un poquito más atrás. Nos dice, ya encontramos la función, ¿sí o no? ¿Cuánto aumenta de peso diariamente una gallina? Ya lo encontramos. ¿Con qué lo encontramos? Con el valor de la pendiente, ¿sí o no? Ok. Después, vamos a hallar el peso de una gallina a los 10 días. Vamos entonces acá y vamos a reobservar. Bueno, si vamos a repetir acá. ¿Quién es nuestra función? W, que viene del inglés weight en mayúscula, y como es variable dependiente, la escribo en mayúscula, D, variable independiente en minúscula, entonces esto es ¿cuánto? ¿Cuál era el valor? 127 sobre 5 multiplicado por D más 40, ¿sí o no? Entonces, si estamos hablando de 10 días, vamos a sustituir ese D
aquí. Es decir, que multiplicamos 127 sobre 5 por 10 y le sumamos 40. Resulta que 10 es 5 por 2. Entonces aquí nos va a quedar 5 por 2. 5 con 5 se cancela y nos queda 2 por 127, que nos da 254. 254 más 40. O sea, nos da 294 gramos. O sea que en 10 días tiene un cuarto de kilo. O sea, como que bastante. ¿Está comiendo mucho o está creciendo demasiado? Obviamente estas son situaciones hipotéticas que no necesariamente se tienen que dar. Pero imagínense que ustedes están en ese módulo y ya tienen una idea de cómo puede ser la situación. ¿Sí o no? ¿Sí o no es? Ah, tienen una ventajita, ¿sí o no? Ok, muy bien. Ahora, les preguntan, ¿cuántos días tienen que pasar para que la gallina tenga 1310 gramos? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos estos 1310 gramos y lo igualamos acá y buscamos el D correspondiente a eso. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué tenemos? 1310 es igual a 125 sobre 5 multiplicado por D más 40. ¿Qué hacemos? Pasamos el 40 que está sumando en el miembro derecho, restando al miembro izquierdo, y nos queda 1310 menos 40, que nos da 1270 gramos. ¿Sí o no? Y eso es igual a ¿cuánto? 127 sobre 5 multiplicado por el número de días. Entonces, ¿qué hacemos? El 5 que está dividiendo pasa multiplicando para el miembro izquierdo o primer miembro, y el 127 pasa dividiendo, por lo cual nos queda 6.350 entre 127 igual al número de días. Pues resulta que eso nos da exactamente 50 días. ¿Quién tiene calculadora para que verifique? Ah, ya lo había verificado. Claro, porque es lineal. 1300, 1470, ¿sí o no? Pero si usted divide ahora 6.350 entre 127, ¿eso de cuánto le da? 50, exacto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a los 50 días la gallina va a obtener un peso de 1.310 gramos. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Ok. ¿Alguna pregunta? José, ¿otra pregunta? ¿Seguro? Ok. ¿Todo el mundo está claro ahí? O sea que podemos hacer una evaluación corta para ver si lo entendieron o no lo entendieron. ¿Sí o no? Ok. No, eso lo hacemos para después. Ok. ¿Podemos cambiar? Siguiente ejemplo. Aunque no lo hagamos completo, pero por lo menos que lo empecemos a discutir. Dice, el servicio en el puesto de ventas. ¿Sabes cuál es el puesto de ventas? Ajá, el market, ¿sí o no? Ok. Dice, se estima que tiene un costo fijo de 20.000 lempiras mensuales. O sea, todo el costo de eso de operación, los salarios, de la gente que trabaja, la electricidad, todo ese tipo de cosas. Ok, los insumos que necesitan, por ejemplo, ahí hay un baño o el papel de la que entrega la caja registradora, todo eso, 20.000 lempiras, ¿ok? Depreciación, cuando dice depreciación es bueno lo que está, que hay que cambiar, imagínese un foco, un bombillo o una lámpara, ok. Y tiene un costo variable por cliente de 18 lempiras al mes. Entonces dice, hay el costo total en función del número de clientes. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, hay que leer el problema varias veces. Entonces pregunto, ¿quién es la variable independiente?
Ah, no escucho. No, no. Lean otra vez. El servicio en el puesto de venta se estima que tiene un costo fijo de 20.000 lempiras mensuales, salario, depreciación, etc. Y tiene un costo variable por cliente de 18 lempiras al mes. ¿Quién es la variable independiente? Dígame. El número de clientes es precisamente la variable independiente. Entonces, vamos a escribir acá. X igual a C, número de clientes, es la variable independiente. Ok, y después dice que tiene un costo total. Ajá, tiene un costo total en función del número de clientes, ¿sí o no? Entonces, ese costo total, vamos a llamarlo así, costo mayúscula, costo sub T mayúscula, total. Son dos costos, ¿no? Hay un costo fijo, ¿sí o no? Más un costo por cliente. Vamos a ponerlo así. ¿Cuánto vale el costo fijo? ¿Cuánto? 20.000. Más el costo por cliente, ¿cuánto vale? 18. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, cuando tenemos cliente cero, solamente tenemos 20.000. ¿Sí o no? Cuando tenemos el primer cliente, entonces nos daría 20.018 lempiras. ¿Sí o no? Ok. ¿Estamos claros? Y el costo total, entonces nos daría la variable dependiente. Ok. Vamos a pasar a lo siguiente. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, es todo el ejercicio. Ok, entonces dice que tiene un costo fijo, un C sub F de 20.000 lempiras mensuales y un costo variable, le cambié las letras, pero eso no importa porque lo vamos a hacer con esto acá, de 18 lempiras por cliente. Entonces vamos a llamar X igual a C, el número de clientes, la variable independiente. Entonces llamemos a la función C sub T mayúscula, función de costo total dependiente de C. ¿Sí o no? Esa es la variable dependiente. Y ese costo total, obviamente vamos a tomarlo así. C sub T, y indicamos que esto es dependiente del número de clientes. Ok, entonces tenemos datos. ¿Sí o no? Que cuando no hay clientes, tenemos 20.000 lempiras de costo. Y cuando tenemos un cliente, ¿cuántas lempiras tenemos que de costo? 20.018. ¿Sí o no? Muy bien. Eso nos da 2 puntos, ¿sí o no? Con esos 2 puntos, ¿qué podemos hacer? Tenemos mucha información ahí. Uno de esos 2 puntos nos da el intersecto en Y. Por lo tanto, obtenemos ahí, Cristian, ¿qué está viendo afuera? Por lo tanto, tenemos el corte con el eje Y. ¿Quién es el corte con el eje Y? 20.000. Ajá, cuidado. Ok, y después, ¿qué podemos hacer con esos 2 puntos? Hallarla, sacar no. Hallarla, buscarla, encontrarla, calcularla. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? 20.018 menos 20.000 sobre 1 menos 8. Obviamente nos tenemos 18 lempiras por cliente, entonces nos da 18 lempiras entre clientes. ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Qué mide eso? Que por cada cliente tenemos un gasto adicional o un costo adicional de 18 lempiras. ¿Entienden lo que significa la pendiente? Ok, es una proporción ahí. Ok, el valor de nuestra constante o corte con el eje Y es 20.000, entonces por lo tanto nuestra función de costo total es
18 lempiras por cliente, por el número de clientes, más 20.000. Y esa es la función que tenemos ahí. ¿Está claro? Ahora, si nosotros observamos, ese 18 es precisamente el costo variable por cliente. Y ese 20.000 es el costo fijo mensual. ¿Lo observan? O sea que en cierta forma esto está confirmando lo que está diciendo el enunciado. Pudimos haber hecho un análisis sin la recta. ¿Ok? Ahora, importante, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy, ¿cómo es la gráfica? Ok, de nuevo, fíjense que toma la gráfica desde menos 1500 a 1500. ¿Ok? Pero nosotros vamos a dibujarla como debería ser. Vamos acá a GeoGebra otra vez. Entonces, vamos a tramado, 2D, y nos da 18, ¿sí o no? Multiplicado por ¿cuánto? Por C, nuestra variable independiente es C, más ¿cuánto? 20.000, ¿no? 1, 2, 3. Nuestro valor, nuestra variable es C, y la tomamos a partir de 0. ¿Hasta cuándo la quieren? ¿Cuánto? ¿Cuántos clientes creen ustedes que ingresan ahí al mes? ¿Cuánto? Vamos a poner 2.000, pues. 2.000. ¿Sí o no? Ahí está la gráfica. ¿Ven? ¿Sí o no? Ok. Bueno, mañana continuamos con el ejemplo que queda y trabajamos también la parte de teoría. Ya saben que tienen que revisar la suma de fracciones. Ah, sí. Hasta mañana, espero que les sirva de utilidad. Hasta mañana.